con respecto a extremidad inferior. Nosotros comentábamos con respecto a lo que tenían que ver con los ángulos de la cadera. Habíamos comentado el ángulo entre lo que es la cabeza del fémur y lo que es el cuerpo del fémur. Nosotros habíamos hablado de estas denominaciones de coxa, en este caso varo, coxa valga, ¿ya? Y lo habíamos dejado como parte de la revisión que ustedes tenían que hacer de su material. Hay material complementario que está bien bueno como para ir revisando algunas especificidades de las clases. El material también ya está subido al Siduc MD para que ustedes puedan ir revisando. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es valgo y lo que es varo, vamos a escoger acá el lapicito. Vamos a trabajar con verde hoy día. Entonces, lo que nosotros hablábamos era entre lo que es el ángulo de lo que es la cabeza del fémur y también el otro punto de referencia era la línea media longitudinal ya, del cuerpo del fémur. Entonces, aquí nosotros ya generamos un ángulo, ¿sí? Que dependiendo de cuánto en grado ya tenga, va a ser denominado como valgo o como varo, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos de un parámetro de referencia que es de 135, ya lo vamos a colocar acá, a 125 dependiendo del autor, lo habíamos mencionado la semana pasada, ya de ángulo de lo que es la cabeza y lo que es el cuerpo del fémur, que es el ángulo normal. Si nosotros superamos ya esta medida, ya, y nos acercamos ya a lo que es cercano a lo que es el 160, que es ya un ángulo mucho más abierto. Nosotros ahí hablamos de lo que es el coxa valga, ¿sí? Voy a colocar con val, ¿sí? Y si es que nosotros disminuimos el ángulo de inclinación, ya nos acercamos a 90 grados, ¿sí? Entonces ahí nosotros hablamos de lo que es varo, ¿sí? Vamos a colocar varo. Entonces ahí tenemos las distinciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de varo y valgo, siempre se generan algunas como confusiones porque hay varo y valgo de cadera, hay varo y valgo de rodilla también. Cuando nosotros hablamos de varo, ya siempre que está acá, ya siempre recordemos que está girado hacia adentro, ¿ya? En relación a una línea media. Supongamos que nosotros tenemos aquí la línea media, ¿ya? Y el ángulo, por ejemplo, es cercano a los 90 grados, como lo indicamos acá abajo. Tenemos esta línea media, ¿ya? Entonces va a ser un ángulo cercano a los 90, sería acá, ¿sí? Entonces eso sería ya un varo, ¿sí? 90 grados. Ahora, cuando nosotros hablamos de un valgo, ¿sí? Nosotros tenemos también esta línea media. Hoy se me quedó muy mala, vamos a hacerla acá. Esta línea media está un poquito doblada, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de valgo, ¿sí? Tenemos esta línea media, entonces el ángulo va a ser mucho más grande, ahí por ejemplo, ¿sí? Y finalmente lo que nosotros hacemos es un giro ya hacia afuera, ¿sí? Entonces aumentamos el ángulo que nosotros estamos viendo acá. Nosotros decíamos que era 160 y le dejamos acá los 160. Entonces, cuando es girado hacia afuera, ya es valgo. ¿Ya? Cuando es girado hacia adentro, como en este caso, que era 90, ya es varo. ¿Sí? Ahí tenemos las dos distinciones para no confundirnos. Después lo vamos a retomar cuando hablemos de rodilla y lo vamos a volver a recordar. Entonces, cuando nosotros hablamos del componente muscular a nivel de la pelvis, siempre tenemos que identificar el músculo psoas, ¿ya? Y también el músculo ilíaco, ¿ya? Para poder nosotros hablar de lo que es una flexión de cadera, ¿sí? Entonces, nosotros hablamos de lo que es estos dos musculitos que van a tener una inserción. Vamos a cambiar acá
el color. Ahí, ¿sí? Entonces, van a tener una inserción a nivel de lo que es el trocánter menor, ¿ya? Para que nos vayamos situando. Donde están aquí conectados, ¿sí? Aquí tenemos el psoas mayor, ¿sí? Con sus diferentes fibras que están en relación a lo que son las vértebras lumbares y también las últimas vértebras torácicas. Mientras que el ilíaco ya va a estar en relación a lo que es la fosa ilíaca y lo que es la eh, cresta ilíaca también que estamos observando acá en la diapositiva. ¿Sí? Entonces, como yo les decía, principalmente la función de la flexión de la cadera, como decía, es un músculo mucho más, o un grupo muscular mucho más funcional. En la marcha describen los autores que tiene una participación bastante limitada, posiblemente un 10%, ¿ya? Lo cual representa un porcentaje bastante bajo. Pero sí participa de manera bastante importante en lo que es transferencia de sedente a bípedo, cuando nos ponemos de pie. También participa cuando nosotros estamos subiendo escaleras, ¿ya? Y también se genera un movimiento de flexión de cadera. Y también la bibliografía describe cuando nosotros trotamos, ¿ya? En planos inclinados, cuando estamos trotando por cuesta, ¿ya? Ahí también se describe que hay una participación de este músculo iliopsoas, que es la fusión entre lo que es el músculo ilíaco y lo que es el psoas mayor. Em, Dice aquí hay una función de la marcha también, como les decía, no es tan protagónico. Lo que sí ya es importante mencionar es esta inclinación anterior de tronco. Cuando yo les comentaba, nos ponemos en posición bípeda desde sedente, cuando estamos sentados, generamos una leve inclinación anterior, ¿ya? O una leve flexión de tronco para ponerlos de pie. Ustedes lo pueden observar también haciendo el ejercicio. Se genera este movimiento de flexión de tronco, por lo tanto el iliopsoas ahí está participando. Entonces, se describe que es un músculo, el psoas mayor, multiarticular, como nosotros observábamos aquí sus orígenes en lo que son las vértebras tanto torácicas como lumbares, y después de eso también tiene su unión a nivel de lo que es la cadera, a nivel de lo que es el trocánter menor. Mientras que el músculo ilíaco ya tiene su origen ahí en la fosa y lo que es la cresta ilíaca, y se va directamente a lo que es la cadera, también al trocánter menor, por lo tanto es monoarticular. Cuando hablamos de multi, es que son varias articulaciones que van a estar implicadas tanto en su origen como en su inserción, y cuando hablamos de monoarticular, que el músculo ya tiene un recorrido y involucra solamente una articulación. No sé si hay dudas con respecto a esto. Después seguimos hablando con respecto a lo que es la flexión de la cadera, y hay otros músculos que se van a describir también colaborando con esta función, que es el músculo sartorio, ¿ya? Que si bien es cierto tiene una distribución diagonal como nosotros podemos observar acá, tiene una participación importante en lo que es la flexión de esta articulación. Después, por otra parte, también tenemos ya el músculo recto anterior o recto femoral, que va a tener esta participación de flexor de cadera. Y es importante porque habitualmente cuando nosotros hablamos del cuádriceps, nosotros hablamos de esta función de extensión de la rodilla, ¿ya? Es importante hacer esa distinción porque lo que es el recto anterior va a estar participando también en lo que es la flexión de cadera, ¿sí? Entonces ahí nosotros podríamos decir que el cuádriceps tiene esta función multiarticular. No solamente extiende la rodilla, sino que también va a tener esta participación a nivel de flexión de tronco. Por otra parte, también para lo que es la flexión de la cadera, hay otros musculitos que también van a participar, ya, tales como el pectíneo, que nosotros lo estamos viendo acá, también lo que es el abductor medio, que está aquí ya graficado, y también lo que es el tensor de la fascia lata, que está mucho más hacia lateral del muslo, ¿sí? Entonces, el conjunto que nosotros vemos acá, el sartorio y el tensor de la fascia lata, además ya del recto femoral,
y de los músculos aductores, principalmente lo que es el abductor medio y el pectíneo, van a estar colaborando en esta función de flexión de cadera. Entonces, nosotros vamos a hacer una descripción breve con respecto a lo que es la osteocinemática del fémur sobre la pelvis. Nosotros antes habíamos observado los movimientos de la pelvis. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de anteversión y retroversión de la pelvis en un plano sagital? En un plano frontal, a nivel de pelvis, hablábamos de inclinación ya o ascenso ya de un hemipelvis y descenso del lado contrario. Cuando nosotros hablamos de la flexoextensión, ya reiteramos el plano sagital y el eje, en este caso medio lateral, en donde se genera ya este movimiento con eje de rotación a nivel de lo que es la cabeza del fémur. Entonces, vemos acá ya como lo que es el músculo glúteo mayor, ya va a estar generando una leve tensión, porque el glúteo mayor, cuando realiza su actividad contráctil, es un extensor de la cadera. Sin embargo, cuando nosotros realizamos el movimiento de flexión de cadera, tenemos que realizar ya una relajación del glúteo mayor. Ustedes tienen que recordar siempre ese concepto de que cuando nosotros generamos una extensión o una flexión, supongamos acá en este ejemplo de flexión de cadera, nosotros vamos a observar que los músculos, como decíamos hace un rato, que tenían que ver con el iliopsoas que están en esta porción, y aparte de eso también los músculos que habíamos descrito como lo que es el recto interno del cuádriceps, se van a contraer y por lo tanto van a generar este movimiento de flexión. Sin embargo, el músculo que está en la parte posterior, que es el músculo glúteo mayor, tiene que tener una contracción ya excéntrica en donde se va a ir relajando de manera progresiva para poder generar un movimiento mucho más armónico. ¿Sí? De lo contrario, si nosotros generamos solamente una flexión o activamos los grupos flexores que hemos mencionado hace un rato, ya este movimiento armónico se pierde. Entonces, en la extensión ya tenemos este músculo glúteo mayor que se va a estar activando lo que es la parte ya aquí posterior, ¿sí? De la cadera. Y vamos a tener entonces el músculo psoas mayor y el ligamento iliofemoral, que eran los ligamentos que habíamos descrito en la clase anterior, que se tensaban en el movimiento de extensión. Nuevamente recordamos cuáles eran los músculos flexores de la cadera en una imagen que nos muestra todos los músculos dispuestos. Habíamos hablado principalmente del sartorio, ¿ya? Habíamos hablado también, bueno, del psoas ilíaco, que era uno de los protagonistas, más hacia lateral, el tensor de la fascia lata, recto femoral más hacia lo que es interno, ¿sí? Parte en este caso del músculo pectíneo y también, ya dependiendo de la nomenclatura o del autor, incluyen al aductor largo, ¿sí? Entonces, vamos para el lado posterior. En el lado posterior, nosotros observamos fundamentalmente este músculo que es el glúteo mayor, ¿ya? Un músculo con forma romboidea que es bastante prominente porque tiene un rol importante para lo que es el desplazamiento, para poder generar lo que es la extensión de la cadera, que es un movimiento que está incluido en lo que es la marcha o la deambulación. Tenemos todo lo que son los músculos isquiotibiales, ya en donde nosotros podemos incluir a lo que son el semimembranoso, ya el bíceps femoral, ya y el semitendinoso, que son músculos cuando nosotros los observamos más hacia proximal, van a tener una participación de extensión de cadera, y si es que los observamos más hacia distal, cercano a la rodilla por posterior, ya vamos a tener un rol de flexión de rodilla. Entonces hay una participación que es mixta. Eh, Vamos avanzando entonces. Nosotros hablamos de la cabeza doble, ya por algo el nombre del bíceps femoral, ya, y bueno, ahí tenemos el semitendinoso y el semimembranoso, porque habitualmente siempre se refieren a los músculos isquiotibiales, sobre todo en el tema de deportes, en el fútbol, se mencionan estos músculos como importantes para poder generar el desempeño deportivo. También como extensor de la cadera
se añade lo que es el aductor mayor, que también aparece mencionado previamente, pero aquí nosotros observamos que hay una porción ya anterior y una porción posterior del aductor mayor, entonces lo que es la porción más hacia posterior va a estar implicada en lo que es la extensión de cadera. Acá nosotros tenemos ya un esquema principalmente de lo que es la convergencia entre lo que son los músculos abdominales, ¿sí? Aquí nosotros tenemos el recto abdominal y los músculos también aductores, como dice acá, principalmente lo que es el músculo aductor mayor, ¿sí? Entonces, sabemos que va a estar implicado en lo que es la extensión, porque aquí nosotros estamos viendo este dibujo del futbolista que va a patear un balón. Efectivamente, todo lo que son los músculos ya isquiotibiales que hemos mencionado para lo que es la flexión de la rodilla y aparte de eso también para lo que es la extensión de la cadera. Y aparte de eso también es aductor mayor. Entonces aquí tenemos ya importante una buena eh, tonicidad muscular, ¿ya? Porque como comentábamos nosotros aquí tenemos ya lo que es la rama superior del pubis, ya la conexión con lo que es el músculo recto anterior del abdomen. Y aquí tenemos esta fotografía que yo les mencionaba la semana pasada, ¿sí? Entonces tenemos todo lo que es el aparato, en este caso flexor abdominal, ¿ya? Y evidentemente todo lo que tiene que ver con la musculatura, en este caso aductora mayor, para lo que es la extensión también de la cadera, tiene que estar bien trabajada. Algo importante que, como comentábamos, también podría tener cierto grado de lesión si es que no está bien trabajado. También si es que hay sobreuso, ¿ya? Y periodos de descanso que no han sido respetados. Entonces, tenemos otro movimiento que es el movimiento de abducción y aducción. Estos movimientos se dan en un plano frontal y el eje es antero-posterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de este movimiento, ya principalmente nosotros vamos a estar ya hablando de lo que es el músculo, lo vamos a revisar luego, el músculo glúteo medio, ya para lo que es la abducción de la cadera. eh, También ya lo que es el glúteo, perdón, menor, también participando en este movimiento. Entonces, aquí nosotros podemos observar el movimiento de abducción, que clásicamente es la separación, ¿sí? De la línea media, en donde nosotros, claro, observamos que se genera esta actividad de los músculos, principalmente del glúteo medio, ¿ya? Y aquí nosotros observamos cómo se tensan ya estos músculos aductor largo y aductor corto. Así también como el ligamento pubofemoral. Por otra parte, tenemos el movimiento de aducción, ¿ya? Que es el cruce de la línea media, como lo indica la flechita roja y esta celeste que hemos marcado acá en la diapositiva. Tendría entonces que lo contrario, po, ¿ya? Extenderse lo que es el glúteo medio, ¿ya? Y también lo que es el ligamento isquiofemoral va a verse tensado porque evidentemente se genera un poco más de tracción. Otro músculo que teníamos hacia lateral, o el más lateral, y que es como bien famoso, es el tensor de la fascia lata, que también se va a elongar con este movimiento de aducción. Entonces, tenemos luego ya el grupo de los músculos aductores, que los habíamos identificado hace un rato. Son varios musculitos, pero si nosotros hacemos una línea media, habitualmente todos los que están más cercanos de la línea media ya son músculos que van a participar en lo que es el movimiento de aducción. Los que se alejan y están ya más en un plano lateral, como nosotros habíamos mencionado, el glúteo mayor, el glúteo medio, lo que es el tensor de la fascia lata, van a estar participando en lo que es el movimiento de aducción. Entonces, como para poder hacer un resumen de los músculos aductores, ya se menciona lo que es el músculo pectíneo, se menciona lo que es el músculo aductor largo, el aductor corto, ya también lo que es el aductor mayor y también parte de lo que es el músculo recto interno. El recto interno nosotros ya recordamos que es parte del músculo cuádriceps, pero en su porción ya mucho más medial va a generar una participación a este movimiento de aducción. Entonces,
Seguimos con los músculos ya abductores. Hablábamos de lo que era el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. ¿Sí? Aquí nosotros los podemos observar ya principalmente en esta zona, ya que es mucho más hacia lateral y bueno, también lo que es el tensor de la fascia lata, ya que debería estar ¿sí? en esta porción que es mucho más lateral del muslo. Ok, entonces nosotros acá en esta diapositiva, como dice acá desde arriba, observamos en esta porción el trocánter, ¿ya? Trocánter mayor, y lo que es el borde lateral, ¿sí? Del fémur. Por otra parte, en el otro extremo vemos ya la cabeza del húmero. Aquí en punto rojo observamos el punto de rotación de la cabeza del fémur. Y lo que es interesante de este cuadro, ya como nosotros podemos empezar a identificar, ya donde se generan los vectores de fuerza de los diferentes músculos que hemos mencionado. Recuerdan ustedes que el músculo pectíneo, el aductor largo y el aductor corto, ya van a generar un movimiento de aducción de cadera. Entonces, em, como se dice ahí, el vector de fuerza está ya hacia medial, ¿sí? Porque van a generar el movimiento de aducción. Por otra parte, ya tenemos un flechita acá, ya que son del glúteo medio. Ya se acuerdan que el glúteo medio era principalmente ya lo que era la abducción, ¿sí? De lo que es la cadera. Si nosotros generamos un punto de anclaje y tiramos ya hacia medial, lo que se hace es, en este caso, que se empieza a levantar ya esta zona que corresponde al muslo. Entonces ahí nosotros graficamos con el glúteo medio, ya que se genera una abducción de muslo. Entonces por eso que dice acá que está como un músculo mucho más hacia posterior. ¿Mm? Entonces, después tenemos otros musculitos, ya como lo que es el glúteo mayor, ya tenemos este vector que está ya desde lo que es en este caso eh, el- la parte en este caso más posterior ya del trocánter y se proyecta hacia ya atrás. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a observar después es un movimiento de extensión. También lo mismo con lo que es el músculo piramidal. Entonces, ahí nosotros podemos ir situando ya según lo que es la posición del origen y la inserción de los diferentes músculos, el vector de fuerza de los músculos que hemos nosotros descrito previamente. Entonces, tenemos otros musculitos, ya, por ejemplo, para lo que es la rotación externa, ya, si nosotros observamos este esquema, es un plano horizontal y ahí nosotros podemos observar una rotación interna y externa de cadera. Cuando nosotros hablamos de una rotación externa, principalmente los músculos que van a estar implicados son el obturador externo, ¿ya? Y el obturador también interno. Aquí tenemos el interno, ¿sí? Es el que alcanzo a ver, y acá está el otro, ¿sí? Para lo que es la rotación, en este caso, que es externa, ¿ya? Que incluye que lo que es el muslo va a tomar ya un movimiento rotacional hacia afuera, ¿sí? Ahí están ustedes observando la flechita. Para lo que es la rotación interna, principalmente lo que es el glúteo menor, ya se describe que va a estar implicado en ese movimiento, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos las flechitas del glúteo menor, entonces nosotros podemos imaginar que si se genera la contracción hasta acá, ya sería un movimiento de rotación interna. Entonces ya lo tenemos graficado para poder entender mejor los movimientos de la cadera. Entonces aquí está nuevamente el esquema, ¿sí? Mm, hablábamos nosotros con respecto a lo que era la rotación interna, principalmente por lo que era el glúteo menor, ¿ya? Y lo que tenía que ver con la rotación externa, con los músculos obturadores, tanto interno como externo. La rotación interna y externa van en un plano transverso u horizontal y en un eje que es longitudinal o vertical. Acá nosotros estamos observando las diferentes porciones del músculo cuádriceps,
Y es interesante este esquema principalmente por el grado de participación que tiene a nivel de la cadera. Nosotros comentábamos que este músculo que vemos acá, que es el recto femoral, principalmente está implicado en lo que es la flexión de cadera, ¿ya? Sabiendo nosotros que el músculo cuádriceps está implicado en lo que es la extensión de rodilla. Sin embargo, hay algunas porciones que están diferenciadas para poder ser músculos multiarticulares. Si nosotros estamos más hacia medial, ya evidentemente nosotros vamos a generar un apoyo a la aducción, o si estamos más a lateral, a la abducción de cadera. Entonces, como nosotros habíamos hablado, para lo que es la rotación interna, principalmente el glúteo menor, ¿ya? Y el glúteo medio va a prestar sus fibras anteriores para poder generar esta actividad contráctil. También participan, ¿ya? Lo que es el tensor de la fascia lata, los músculos aductor largo, corto y pectíneo, ¿ya? Pero principalmente recordemos que este musculito, que es el glúteo menor, va a ser el rotador más importante. Después de eso tenemos a los rotadores externos, ya como rotador externo, ya habíamos comentado que estaban los músculos obturadores, que están acá, ya. Falta el obturador, en este caso interno también que participa, y según esta bibliografía también participa lo que es el glúteo mayor y el músculo sartorio. Algunos grupos musculares accesorios ya están, como ustedes pueden observar, lo que es el bíceps femoral, principalmente lo que es la cabeza larga, y ustedes recuerdan también que lo que son los músculos isquiotibiales van a participar en lo que es principalmente la flexión de rodilla. Pero si nosotros estamos hablando ya del bíceps femoral a nivel proximal, también va a tener su participación en lo que es la rotación interna. Entonces, músculos del muslo, para poder ir recordando, dependiendo de si está proximal o a distal, pueden tener una función distinta, para no quedarnos solamente que el cuádriceps es extensor de rodillas, sino que también cuando está más hacia proximal, a nivel del recto interno o recto femoral, ya ahí nos puede entregar una función de flexor de tronco. Esto tiene que ver con trabajo de lo que es goniometría. Entonces pasamos al siguiente nivel, que tiene que ver con rodilla, tobillo y pie, y vamos adelantando entonces lo que es extremidad inferior. Pasamos entonces a la temática de rodilla. Es una articulación que se define o se describe como bastante compleja, y la complejidad está principalmente por su tema desde el punto de vista óseo, ¿ya? Tiene que ver con la irregularidad o la discontinuidad de sus superficies óseas, que le van a dar poca estabilidad para lo que es la función de bipedestación. Sin embargo, hay algunas estructuras que nosotros las vamos a revisar, que van a cumplir roles fundamentales para poder generar la estabilidad de la rodilla. Y cuando nosotros hablamos de la articulación de la rodilla, hablamos de lo que es la articulación femorotibial, o entre el fémur y la tibia, ya lateral, y lo que es también la femorotibial medial, y también la articulación entre el fémur y lo que es la rótula. Entonces, vamos a seguir acá. Entonces, hay dos planos ya que tienen que ver con flexión y extensión. Nosotros sabemos que la flexo-extensión, perdón, tiene un plano sagital, ¿ya? Eh, y también hay un movimiento ya menor, que es de rotación interna y externa en un plano que es horizontal. Eh, nosotros es importante también mencionarlo, ¿ya? Porque, bueno, hay un texto que es bien específico, que está en material complementario, que habla con respecto a los distintos modelos de rodilla que han existido a lo largo del desarrollo de la biomecánica. Eh, Nosotros podemos hablar principalmente, o desde el punto de vista fisiológico, que la rodilla tiene un movimiento de flexo-extensión de manera importante. Sin embargo, también se han ido añadiendo movimientos en un plano que es horizontal, ¿ya? Movimientos rotatorios, y también movimientos en un plano, en este caso frontal, que tienen que ver con los movimientos ya de em, lateralización,
ya de la rodilla, principalmente para poder adaptarnos a los distintos terrenos, lo que es la función de la bipedestación. Hay un desplazamiento tanto de lo que son los tobillos y las rodillas a las irregularidades del terreno. Ya no es que nosotros seamos como una especie de muñeca con una articulación única y tenemos que generar finalmente un movimiento que es mucho más robotizado. Las estructuras se van adaptando a las superficies que nosotros vamos em, pisando y por eso también es necesario observar no solamente estos movimientos clásicos, como yo mencionaba, sino que también cierto juego articular en un plano frontal y horizontal. Entonces, nosotros revisamos lo que es el tema de la parte distal del fémur, principalmente para identificar lo que son los cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral. Y también aquí hay una pequeña, en este caso, incisión, ya que tiene que ver con ya el agujero intercondilio, ¿sí? O escotadura, ya intercondilia, dependiendo del autor, va a separar los cóndilos, ¿ya? Y es importante porque sirve como paso para los ligamentos cruzados, que los vamos a revisar también. Importante poder hacer la referencia. Siempre les doy ejemplos o referencias del ámbito futbolero. Eh, Me gusta mirar fútbol, no soy fanático, pero habitualmente es lo que más se comenta. Entonces, los ligamentos cruzados para los futbolistas también es eh, una situación, una posible lesión que puede complicar bastante a estos atletas, principalmente por la estabilidad que se les genera a la rodilla. Entonces, hay un surco anterior, ya que es un surco coclear, ya que va a dar una concavidad a lo que es la articulación fémuro-rotuliana, que es esta articulación que sirve como polea, que nosotros en algún momento lo revisamos en los conceptos biomecánicos. Hablamos que esta polea que forma la rótula es una máquina simple y sirve también para poder distribuir de mejor forma las cargas. Es importante poder recordar eso. Eh, si nosotros observamos ya la porción mucho más proximal de lo que es la tibia, eh, yo quiero que hagamos esta conexión ya entre los diferentes cóndilos que están acá abajo, tanto medial y lateral, y aparte de eso también poder observar lo que es ya la superficie ósea proximal de la tibia. ¿Sí? Aquí nosotros podemos observar que los cóndilos serían ya una estructura con una forma similar a esta. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para darle continuidad. Quedamos ahí. ¿Sí? Entonces nosotros mencionábamos al inicio de este segmento que es rodilla, que la superficie de lo que es el segmento proximal que está dado por el fémur, principalmente los cóndilos, y lo que tiene que ver con la superficie proximal ya de lo que es la tibia, nos va a dar una irregularidad, es como una baja continuidad entre los segmentos de la articulación. ¿Sí? Si ustedes observan, ya hay un espacio aquí importante que queda sin cobertura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a generar mayor estabilidad? Es a través de los mecanismos o estabilizadores bueno, pasivos que van a estar dados por los ligamentos y aparte eso también por las estructuras internas de la articulación, principalmente los meniscos. Entonces, una de las funciones, como nosotros habíamos hablado, bipedestación y deambulación, por lo tanto, es transferir lo que es peso, carga de peso a través de lo que es la rodilla hacia el tobillo. Entonces ahí nosotros vamos a ver lo que son las articulaciones ya tibio-femorales de lo que es la rodilla. Vamos a ver principalmente el componente proximal acá de lo que es la tibia y después de eso para cuando analizamos lo que es tobillo, ahí nos vamos a lo que es la parte más distal. Entonces, cuando nosotros hablamos de la marcha, que es el tema que vamos a dejar pendiente, tenemos un buen documento ahí para poder trabajarlo. Eh, Hay, bueno, fase de oscilación,
ya cuando nosotros generamos el desplazamiento de lo que es la extremidad inferior, la rodilla se flexiona, ¿ya? Nosotros generamos una leve flexión de rodilla principalmente para poder acortar la longitud de la extremidad inferior. De lo contrario, si no se genera esta flexión de rodilla, nosotros lo que observamos es ya un contacto de lo que es la planta del pie con el suelo. Como dice aquí, de lo contrario, ya la planta del pie no dejaría el contacto, se arrastraría ya a nivel del suelo. Por otra parte, la rodilla también durante lo que es la fase de apoyo se va a mantener ligeramente flexionada, ¿ya? No va a estar completamente extendida. Y eso va a estar dado principalmente porque es importante poder absorber los choques, los impactos que se generan a nivel de lo que es el suelo. Entonces, principalmente con un efecto que es de transmisión, en este caso de fuerza. Entonces, nosotros hablábamos de la rótula o patela en la nomenclatura ya mucho más actual, eh, que es un hueso triangular. Ya se dice que es un hueso sesamoideo que está, en algunos textos se habla como embebido o introducido, inserto dentro del tendón ya de lo que es el cuádriceps. eh, como dice aquí, de manera relajada se va a situar en lo que es la línea articular de lo que es la rodilla, ¿sí? Entonces, hemos ido identificando de manera progresiva algunos elementos que van a estar presentes desde el punto de vista osteoarticular, que van a ser lo que es la parte mucho más distal del fémur, va a ser lo que es la parte más proximal de la tibia y también lo que son los elementos que van a estar dando contacto a esta articulación, que son los cóndilos, y también lo que tiene que ver con los cóndilos ya tanto medial y lateral de la tibia. Em, Como yo les comentaba, es una estructura que es irregular, que tiene poca estabilidad, pero que a través de sus mecanismos, que son los meniscos y los ligamentos, también va a tener ya mucha más eh, congruencia. Nosotros hablábamos también hace un rato con respecto a lo que era la coxa, coxa vara y coxa valga. Eh, Nosotros aquí hablamos de eh, lo que es rodilla vara y rodilla valga. Hablamos de genu cuando hablamos de rodilla, rodilla en genu varo o genu valgo, ¿ya? Entonces, es importante nosotros acá generar lo que es la línea media, ¿ya? Para poder identificar un poco lo que estábamos diciendo eh, un rato atrás, ¿sí? Nosotros decíamos que cuando era un varo, ya hay un ángulo que es, en este caso, que es excesivo, ¿sí? Eh, que está mucho más abierto en relación a lo que es la línea media, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un valgo excesivo, ya que está girado hacia afuera. Entonces, nosotros aquí hablamos de cuando hay un ángulo inferior a 170, se denomina como ya genu valgo, y cuando es superior a los 180, hablamos de lo que es una rodilla que es vara, ¿sí? Entonces, aquí nosotros observamos lo que es la rodilla, en este caso, que es valga, ¿sí? En este ejemplo. Y en este ejemplo nosotros observamos lo que es la rodilla que es vara, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de vara, ya como les comentaba que estaba girado hacia dentro. Ahora, importante, ya, bueno, hay algunas líneas que son importantes de considerar eh, a nivel desde el punto de vista biomecánico. Mm, Habitualmente lo que se considera ya es, bueno, el ángulo de inclinación de la rodilla, que eso igual repercute a lo que es la marcha, y el desgaste finalmente de lo que son las diferentes superficies articulares. Eh, Aquí cuando nosotros hablamos de alineamiento general, dice que el eje longitudinal o vertical de una rotación de la cadera es una línea que conecta ya la cabeza femoral, ya, que está acá, ya,
con lo que es el centro ya de lo que es la articulación de rodilla. Entonces ahí se genera ya una línea, ¿sí? Y sería en este caso el eje longitudinal de rotación de la cadera. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la articulación ya, femorotibial, nosotros mencionábamos que se generaba una configuración que era de los cóndilos, ya, y de lo que es la tibia, que es bien irregular, ya, que es similar a este esquema. Entonces, lo que hacen los meniscos que estamos observando acá, ya, es generar mayor congruencia articular. Aquí tenemos uno, ¿ya? Y aquí tenemos otro ahí esquematizado, ¿sí? Entonces, hay dos, uno medial y uno lateral. Dice que el menisco medial va a tener una forma oval o de letra C. Su borde interno va a estar inserto en la superficie profunda del ligamento colateral medial, ¿ya? Porque vamos a tener ligamentos, supongamos que esto es medial, ¿ya? Entonces vamos a tener ligamentos colaterales mediales y ligamentos colaterales laterales, ¿sí? Que le van a dar la estabilidad ya en un plano, en este caso frontal. Dice aquí que el menisco lateral, que sería este, ¿ya? Del lado de acá, va a tener forma de círculo o una especie, en este caso, de cero, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un corte transversal en donde observamos que este menisco, que es el menisco lateral, va a tener una forma que es mucho más circular, ¿ya? O forma de cero, y ya esta representación del menisco medial va a ser mucho más en forma de C, pero una C en este caso invertida. Ahí nosotros podemos observarlo, ¿sí? Este es el corte transversal de la articulación, pero finalmente lo que estamos tratando de explicar es la función y el rol de los meniscos para poder mejorar la congruencia articular. Aumenta lo que es la superficie, ya si ustedes observan, ya de la articulación femorotibial. Amortigua los golpes, tiene presencia entonces de fibrocartílago y también hay bulsas que van a generar el líquido sinovial y que también van a permitir una lubricación y un menor roce, una menor fuerza de roce al momento de producir los giros en flexo-extensión de rodilla. Entonces dice que el borde externo de este menisco lateral se va a insertar ya solamente lo que es la cápsula articular. Acá nosotros observamos una cara anterior, ya una cara posterior, y aquí nosotros observamos lo que es el ligamento rotuliano que yo les comentaba hace un rato atrás. Importante ya mencionar lo que son los ligamentos cruzados, ya por aquí nosotros observamos, ya se acuerdan de eh, esta especie, en este caso de agujero, escotadura intercondilia, eh, da paso a lo que es el ligamento cruzado anterior, ¿ya? Y por posterior nosotros aquí observamos este ligamento cruzado que es posterior. ¿Sí? Ahí nosotros vamos a mencionarlo después, principalmente las funciones, para que nos ayudan esos ligamentos, ligamentos que le dan estabilidad ya en un plano específico a la rodilla. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la articulación femorotibial, principalmente tiene dos grados de libertad, que son flexo-extensión, y aparte de eso también lo que es el movimiento de rotación interna y externa. Entonces, el movimiento que se produce en un plano frontal, como yo les decía, es un movimiento en este caso que acerca lo que es la tibia más hacia lo que es la línea media, o que aleja lo que es la tibia hacia lateral, se da en un modo pasivo. Nosotros podemos generar una exploración física y observar ya que tanto se desvía la rodilla hacia medial o lateral en una persona en decúbito supino. Se describe que es aproximadamente de 6 a 7 grados ya esta movilidad en un plano frontal. La rotación interna y externa se produce en un plano horizontal sobre un eje vertical o longitudinal de rotación.
y lo que es la flexión en un eje transversal o medio lateral de rotación. Cuando nosotros observamos ya este movimiento que es de flexión de rodilla, aquí vemos que está en extensión de rodilla, ¿sí? Aquí nosotros observamos que la rodilla se flecta, ya hay un grado aproximado de 140 grados de flexión de rodilla y es importante también, bueno, para las personas que les toque realizar esta evaluación, eh, hubo un punto en donde varias personas nos generaron la evaluación previa, tanto para lo que es pruebas funcionales musculares o para goniometría, principalmente porque cuando nosotros realizamos el movimiento de flexión de rodillas y no tenemos consideración con la prenda, con lo que es la ropa que está utilizando el usuario, podríamos tener un grado de movimiento, de movilidad, mejor dicho, menor, ¿sí? Sabiendo que nosotros podemos ya generar una movilidad importante de rodilla, ¿ya? Y eso va a depender de cuánto nosotros le pidamos a la persona que realice el movimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la rodilla, cuando hablamos principalmente de lo que es la flexión, eh, hablamos de flexión y rotación interna de rodilla, van a participar ya por anterior, lo que es el sartorio, el grácil, ya músculos popliteos, ya y también lo que son los músculos semimembranosos, semitendinosos y bíceps femoral, que eran estos músculos isquiotibiales que los habíamos mencionado hace un rato. También participan ya para lo que es la flexión de la rodilla a nivel ya mucho más distal, lo que es el músculo gastrocnemio y lo que es el músculo plantar. Entonces, seguimos con lo que es la extensión de la rodilla. Nosotros habíamos hablado de este músculo que era el cuádriceps femoral y sus diferentes porciones. Para lo que es la extensión de la rodilla, principalmente los bastos, porque el recto interno nosotros comentábamos que tenía un rol, una participación más cercana con lo que era la flexión de cadera. Tenemos después estos ligamentos cruzados, que son parte también de la estabilización pasiva de la articulación de la rodilla, principalmente el ligamento cruzado anterior, ya aquí está el LCA junto con la cápsula posterior, ya los ligamentos colaterales y los músculos isquiotibiales que los hemos mencionado producen una tensión útil que ayuda a estabilizar la rodilla extendida o casi extendida cuando nosotros estamos en bipedestación, por ejemplo. El ligamento cruzado posterior ya da resistencia a fuerzas de deslizamiento anteroposterior de la rodilla y se tensan en los extremos de la flexión. Entonces, cuando nosotros estamos en bipedestación y generamos un desplazamiento hacia anterior, lo que se va a tensar es el ligamento cruzado anterior. Cuando nosotros generamos una resistencia, cuando se genera el movimiento de flexión y ya un desplazamiento posterior de la rodilla, hablamos de lo que es la tensión del ligamento cruzado posterior. Si nosotros hacemos ya un pequeño esquema, ya aquí nosotros observamos lo que es el fémur, ya el cóndilo, me va a quedar un poquito rústico, pero ahí tenemos el cóndilo, ya, y aquí nosotros observamos lo que es la parte proximal de em, lo que es la tibia. ¿Sí? Entonces comenta que hay un ligamento cruzado anterior, ya que está por anterior, entonces estaría acá, ¿sí? Y el ligamento cruzado, en este caso que es posterior, está mucho más ya hacia posterior, como el nombre lo indica, pero en una posición ya de bipedestación, ya de extensión, como lo vemos en este ejemplo, ya si nosotros generamos una fuerza, como dice aquí, ya sea para anterior o posterior, lo que se va a tensar va a ser el ligamento cruzado que es anterior. Si nosotros empezamos a generar un movimiento ya rotatorio y acercamos la tibia hacia lo que es la flexión, ya aquí vamos a hacer la fase 2. Vamos a colocar acá la tibia en extensión. Me quedó bastante eh, con poca forma, pero bueno, la idea es que este ligamento ya se va a tensar ya ante lo que es el movimiento, como dice aquí, cizallamiento antero-posterior de la rodilla, pero principalmente en lo que es el extremo de lo que es la flexión, ¿sí? Cuando nosotros estamos en extensión, ligamento ya cruzado anterior; cuando estamos en flexión, ligamento cruzado posterior.
Y por otra parte también tenemos ya estos ligamentos en un plano frontal, ¿ya? Que nos van a ayudar a los movimientos ya de inclinación medial o inclinación lateral, que son los ligamentos colaterales, ¿sí? Y aquí se genera como una especie de trabalengua porque aquí tenemos nosotros el perdón, el ligamento colateral lateral, ¿sí? Porque ya por en este caso más hacia fuera de la línea media, y por acá tenemos ya lo que es el ligamento colateral medial, que está mucho más cercano a lo que es la línea media. Entonces los ligamentos colaterales van a estar limitando los movimientos en un plano frontal que, como comentábamos hace un rato, tenían que ver con las inclinaciones. Y hacer bueno. Entonces, la última parte que nos queda es tobillo y pie. Vamos nosotros observando la funcionalidad y también la labor que cumple esta estructura, principalmente como soporte, como punto de contacto entre lo que es el suelo y lo que es también el resto del esqueleto apendicular, principalmente de lo que son las extremidades inferiores, para poder facilitar lo que es la marcha y lo que es también la bipedestación, la posición bípeda. Entonces, podemos observar ya, bueno, lo que son hacia distal las distintas falanges con su mecanismo tanto flexor como extensor. También hacia lo que es el extremo mucho más proximal, ya lo que es el talón, ya que tiene una superficie que es redondeada y que nos va a permitir generar este movimiento de meseta, lo que es la fase de contacto del talón al momento de realizar lo que es la marcha. Entonces, así como nosotros hablábamos de los valles y las concavidades o los montes a nivel de lo que es la mano, nosotros igual nos damos cuenta que el pie tiene diferentes concavidades y también convexidades para, dependiendo, mejor dicho, de la función que vaya a cumplir. Entonces, desde el punto de vista más de la forma que tiene esta planta del pie, nosotros podemos observar ya esta huella en donde nosotros podemos observar ya una concavidad interna que va a estar dado principalmente por este arco, ya, que es un arco en este caso transverso también que existe a nivel de lo que es la diferentes estructuras, en este caso del pie, y también tienen en este caso arcos ya longitudinales. Pero principalmente nosotros acá lo que estamos observando es el arco transverso ya del pie, nosotros lo tenemos ya mucho más, en este caso, levantado. Evidentemente esta porción, que es una porción ya mucho más medial, deja de estar en lo que es la impresión. Si nosotros ponemos ambos pies en una solución de tinte y después de eso nos ponemos de pie, nos paramos sobre una hoja blanca, claro, quedaría mucho más cercano ya a esta imagen. Eh, pero ya hay algunas distinciones, principalmente porque, bueno, aquí nosotros tenemos el arco ya de un pie normal. Cuando nosotros tenemos un arco, ya sea longitudinal o transverso, mucho más disminuido, nosotros vamos a observar un pie denominado pie plano. Nosotros habitualmente tendríamos que hacerle ya esta em, concavidad que no debería aparecer, pero aquí ya está todo, ya un pie en este caso mucho más achatado, ya mucho más gordito. Entonces a eso se refiere con que la pisada es una pisada de pie plano. Por otra parte tenemos este pie cabo, en donde si ustedes se dan cuenta, este arco ya está mucho más pronunciado. Entonces cuando nosotros aplastamos y hacemos esta huella en esta hoja de papel, o también cuando nosotros vamos a una evaluación de un médico traumatólogo, por ejemplo, y nos hacen ponernos de pie en unas superficies iluminadas, en donde nos observan la forma que tenemos nosotros de pisar, pueden encontrarse también con este otro ejemplo, que es un pie cabo, en donde ya esta pisada ya tiene esta
concavidad bastante pronunciada. Entonces ahí tenemos tres tipos de pisadas que son situaciones que pueden ser corregidas con tratamientos ortopédicos, lo que ustedes conocen como plantillas. Eh, Esto va a determinar finalmente lo que es la posición del tobillo y lo que es la biomecánica o las líneas de transmisión de fuerza entre lo que es la rodilla y la cadera. Hay conexión en general desde el punto de vista sistémico. Un pie plano, ¿ya? Eventualmente también eh, porque produce dolor, ¿ya? Puede generar también otras alteraciones en otras partes también del sistema musculoesquelético. Entonces, es importante no descuidar lo que son los pies, ¿ya? Y sobre todo también para nosotros como terapeutas ocupacionales que habitualmente nos vamos más a lo que es el aspecto de extremidad superior. Entonces, desde el punto de vista osteológico, es importante distinguir estas dos estructuras que son lo que es la tibia y el peroné, que van a formar parte de lo que es el tobillo. Nosotros aquí observamos ya este huesito que se llama astrágalo o también talo, eh, y las estructuras ya sean laterales o mediales, que son el malleolo lateral y el malleolo que es medial. Si ustedes observan acá, el malleolo que es lateral es ya mucho más, em, eh, llega mucho más hacia distal, a diferencia de lo que es el malleolo medial, perdón. Entonces no tienen una longitud similar, ¿ya? Si es que ustedes a ratos toman la medida y, por ejemplo, quieren confeccionar una órtesis, una de las consideraciones para evitar puntos de presión son los malleolos, malleolo lateral y malleolo medial. Ambos están posicionados en una altura distinta, entonces es un punto que tenemos que nosotros considerar. Am, Como dice aquí, lo que es el tobillo va a incluir lo que es la articulación tibio-tarsiana, entre lo que es, como nosotros decíamos, la eh, tibia y los huesos del tarso, y también incluye las articulaciones tibio-peroneas, lo que es la tibia, el peroné, ya que es la parte en este caso proximal y distal. Tenemos la proximal mucho más arriba y la distal ya que está mucho más, ya, como su nombre lo indica, hacia distal, ya más lejos entonces de lo que es el centro del cuerpo. Por otra parte, tenemos también, dice aquí que el pie describe todas las articulaciones distales a la tibia y el peroné, ¿sí? Entonces, bajo lo que es la tibia y el peroné, nosotros vamos a denominarlo como pie. Desde el punto de vista más macroscópico, tenemos tres porciones del pie que van a ser denominados como retropié o lo que está mucho más cercano a lo que es la tibia y el peroné. Vamos a tener una zona intermedia que va a ser denominada como mesopié y una zona que es mucho más anterior, que va a ser denominada, como el nombre lo indica, como antepié. Para cada una, tenemos estas zonas que están delimitadas con color. El color mucho más rojo y rosáceo va a estar dado por lo que es esta articulación que nosotros ya habíamos identificado que era o estaba dado por el huesito astrágalo y la mortaja, que es esta estructura que está formada por parte de la tibia y el peroné. Por debajo del astrágalo nosotros vamos a observar este hueso, ¿ya? Que le da lo que es la forma redonda a lo que es el talón, que es el hueso calcáneo, y juntos van a estar formando lo que es la articulación, perdón, lo que es la parte ya del retropié. Em, Ambos ya van a estar separados y van a formar lo que es la articulación subastragalina. Entonces ya tenemos algunas distinciones. Por otra parte, tenemos lo que habíamos denominado como mesopié, que lo tenemos aquí en un gris mucho más oscuro y que va a estar dado por los huesos del tarso. ¿Ya? Aquí recordamos que a nivel de mano es carpo, a nivel de pie es tarso. Y van a estar los diferentes huesos del tarso. Y aparte de eso también nosotros vamos a estar con lo que es las articulaciones, bueno, transversas del tarso. Em, entonces, nosotros después a nivel de antepié vamos a observar ya una división acá entre los huesos del tarso y los diferentes metatarsianos, ¿sí? Eh,
y aparte de eso también las diferentes falanges, ¿sí? Desde el hueso gordo o el dedo hallux hasta el dedo pequeño o el dedo 5 del pie. Entonces, nosotros acá, desde el punto de vista de la nomenclatura, aquí estamos viendo una fotografía que es lateral. Nosotros vamos a hablar en este caso de inferior como plantar, ¿sí? De superior como dorsal, anterior o distal y posterior o proximal, ¿sí? Como yo les decía, posterior o proximal porque va a estar más cercano a lo que es la tibia y el peroné. Cuando hablamos de inferior, ya hablamos de lo que es plantar. Entonces, luego nosotros vamos a ver los movimientos del tobillo y del pie. Cuando nosotros hablamos de plantiflexión, ya nosotros hablamos de un movimiento que ya va hacia abajo. Cuando nosotros hablamos de dorsiflexión, hablamos de un movimiento que va hacia arriba. Vamos a hacer el cambio entonces acá de color, porque con el fondo no se ve tan bien. Vamos a dejarlo en azul. ¿Sí? Entonces hacia arriba sería dorsi y hacia abajo sería plantiflexión. Ahora, lo que es importante desde el punto de vista del movimiento es que para lo que es este movimiento de plantiflexión, tenemos primero lo que es la movilidad a nivel de lo que es el tobillo y aparte de eso también tenemos un grado de movilidad a nivel de lo que es en un plano frontal, ya movimientos hacia medial y movimientos hacia lateral, tanto de lo que es el antepié como del retropié. Luego lo vamos a observar también, ¿sí? Entonces hay movimientos a nivel de un plano sagital y también por anterior o posterior movimientos en un plano frontal. Eh, ya lo habíamos comentado, las diferentes partes del pie, así que vamos a seguir con la siguiente. Aquí tenemos ya este talo que yo les comentaba, que es la articulación eh, que también otras veces se denomina como hueso astrágalo, ¿sí? Entonces, este es el huesito que yo les mencionaba hace un rato. Es el hueso más proximal, su superficie que es dorsal, que es esta que nosotros estamos observando acá en la imagen, ¿sí? Dice es una cúpula que es redondeada. Después de eso tenemos hacia inferior lo que es el hueso calcáneo, que es el mayor de los huesos del tarso y va a soportar el impacto del talón contra el suelo durante la marcha, como yo ya les comentaba hace un rato. Por una parte tenemos la articulación transversa del tarso, que dice que permite una trayectoria de movimiento oblicuo consistente en dos componentes primarios. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un dato relevante, que es la articulación transversa del tarso, que nos va a generar lo que es el movimiento de inversión y eversión y de abducción y aducción. Entonces luego lo vamos a ver en un dibujo mucho más claro a qué nos referimos con estos movimientos. Va a estar formada por la articulación astrágalo-navicular y astrágalo-cuboide. ¿Ya? Eso es como los componentes finalmente de esta articulación. Nosotros mencionábamos hace un rato que si nosotros tomamos como punto de referencia el tobillo, tenemos movimientos de flexión dorsal, ya nosotros decíamos que era hacia arriba, flexión plantar hacia abajo. En un plano sagital sobre un eje medio lateral de rotación. Eso ustedes ya lo han descrito en sus videos, en sus pruebas musculares, así que estamos más o menos claros con esa nomenclatura. Por otra parte, la eversión y la inversión, ¿sí? Describen un movimiento paralelo al plano frontal, ¿ya? Sobre un eje antero-posterior de rotación. La abducción y la aducción describen el movimiento en el plano horizontal en torno a un eje vertical, superinferior de rotación, ¿sí? Entonces, aquí abducción, ya, en este caso movimiento horizontal, que va a estar en un eje vertical de rotación, ¿sí? Los vamos a ver luego. Entonces, revisamos antes de continuar lo que es la articulación tibiotarsiana desde el punto de vista más biomecánico. Ustedes aquí pueden observar cómo esta articulación ya es una especie de cilindro que está en una estructura que es cóncava, ¿ya? Y aparte de eso aquí tiene sus diferentes, en este caso, puntos para poder generar el movimiento rotatorio, que finalmente ese es el movimiento que genera y que finalmente también se inserta a nivel de lo que es la
mortaja entre lo que es la tibia y lo que es el peroné. Entonces, nosotros aquí observamos lo que es la estructura ya del astrágalo y de lo que es también el hueso calcáneo y cómo esta forma es bastante recíproca, se condice bastante bien con la estructura que es distal de lo que es la tibia y el peroné. Entonces, dice que la articulación tibio-tarsiana posee un grado de libertad de movimiento, o sea, que hablamos de flexo-extensión, sobre un eje de rotación que pasa por el cuerpo del talo o astrágalo, ¿ya? Y por los extremos de ambos malleolos. Debido a que existe un grado de inclinación del eje de rotación de la flexión dorsal, se asocia una ligera abducción y eversión. ¿Ya? Abducción es que se aleja, ¿ya? De la línea media. Y lo que es la flexión plantar, ya a una ligera aducción y a una inversión, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de lo que es la articulación del tobillo, vamos a generar aquí un puntito, ¿ya? Aquí supongamos que estamos viéndolo por frontal, ¿ya? Vamos a graficar solamente lo que es el punto de unión con, ¿ya? Una línea, que esto sería entonces tanto la tibia como, ¿ya? Vamos a hacer aquí peroné y aquí, ¿ya? Lo que es la tibia, ¿sí? Un poquito ya desviado, chueco, está bien, pero lo que yo quiero explicarles es lo siguiente, ¿ya? Como dice, nosotros aquí vamos a hacer ya la forma del pie, vamos a dibujar el dedito gordo, ya ahí. Entonces nosotros aquí estamos viendo una vista frontal, ¿ya? Entonces esto sería medial y esto sería hacia lateral. Entonces, si nosotros ya comentábamos si vamos hacia arriba, ¿ya? Hacemos lo que es dorsiflexión o flexión dorsal. Si nosotros vamos hacia abajo, ¿ya? Hacemos plantiflexión. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la diapositiva? Nos dice que hay un pequeño, ya, dice aquí eje de, perdón, inclinación en el eje de rotación, ¿ya? Hay una pequeña inclinación que se asocia a una ligera, ya, abducción, ¿ya? Cuando nosotros generamos este movimiento hacia arriba, ¿ya? Dice que se va a alejar, ¿ya? Y se va a producir un pequeño movimiento de eversión. Cuando nosotros vamos hacia abajo, ¿ya? O flexión plantar, ya hay una ligera ya, aducción, ¿sí? Y aducción y acá, ¿sí? Ahí sí. Se va hacia adentro, aducción y también inversión. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de acá? Es que, como yo les comentaba, hay una pequeña inclinación a nivel de la articulación tibiotarsiana, ¿sí? Que nos va a, cuando nosotros lo observamos desde frontal, a observar estos movimientos que hemos descrito. Por otra parte, dice que el calcáneo ya se mueve en lo que es pronación y supinación sobre el talo o viceversa cuando el pie está apoyado en una trayectoria perpendicular al eje de rotación. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Comentábamos Ok. nosotros que había un arco longitudinal del pie. El arco longitudinal del pie, si nosotros lo vemos, está formado por lo que es el calcáneo, ¿ya? Hacia posterior, lo que es el astrágalo, ¿ya? Los huesos navicular cuneiformes y aparte eso también los tres metatarsianos, perdón, mediales. Esto tiene que ver con lo que nosotros mencionábamos hace un rato de lo que es el pie plano. Cuando nosotros observamos que este arco ya está disminuido, evidentemente la impresión de la huella es un pie mucho más gordito, por así decirlo, ¿sí? No tiene esta concavidad, esta, por así decirlo, como esta cintura, y se muestra solamente una línea recta. Y también se comenta que hay un arco, en este caso, que es transverso, que va a estar dado por los huesos del tarso. Em, en algunos libros ya también se menciona que hay ya un arco que es también transverso, pero a nivel de lo que es la cabeza de los metatarsianos, ¿sí? Entonces también podemos hablar de arcos transversos y arcos longitudinales a nivel del pie.
Entonces, importante, ya hemos comentado un poco con respecto a lo que es el pie plano, ¿sí? Pero también creo que también refería a lo que es el pie cao, así que para que lo puedan seguir profundizando. Y yo creo que sería interesante si nosotros tenemos un pie plano, por ejemplo, qué tipo de realce nosotros necesitamos para poder generar ya esta estructura del pie. Está todo descrito en la bibliografía, así que para que lo puedan revisar y eventualmente podría salir también como pregunta de prueba. Entonces, tenemos después las articulaciones tarso-metatarsianas, que van a estar formadas por las articulaciones entre las bases de los metatarsianos y las superficies distales de los huesitos cuneiformes y el cuboides. Eh, Se habla de que el segundo radio ya posee menor movilidad, por lo tanto va a ser una base mucho más estable y va a ser denominada como el pilar central de lo que es el pie, ¿sí? Sabemos nosotros que al igual que lo que es el dedo pulgar, el dedo gordo, el dedo hallux, ya va a tener mayor movilidad. Sin embargo, lo que es el punto estable, y el punto en este caso de referencia del pie, va a ser este segundo radio o pilar central. Tenemos las articulaciones también metatarsofalángicas. Cuando nosotros hablamos de articulaciones metatarsofalángicas, vamos a describir que hay dos grados de libertad, principalmente lo que es movimientos de flexo-extensión y aparte de eso también movimientos de abducción y aducción, cada uno en sus diferentes planos y ejes de movimiento. Acá nosotros tenemos ya los diferentes movimientos que se realizan a nivel de lo que es el calcáneo por posterior. Entonces, nosotros aquí observamos una línea que es denominada línea de Helbing, en donde nosotros observamos lo que es la continuidad de lo que es la pierna por un lado a nivel distal y por otra parte necesitamos observar lo que es el calcáneo ya por posterior y el calcáneo en este caso y la estructura del tobillo ya formando una línea. Aquí nosotros observamos esta línea que es continua, ya que no está flectada y dependiendo del tipo de desviación que tenga, nosotros podemos darle distintos nombres. ¿Ya? Aquí nosotros observamos una línea, como dicen, mucho más neutra, ¿ya? En donde lo que es el hueso del calcáneo se mantiene al centro. Hay tanto para lo que es la supinación, ¿ya? La supinación en donde nos alejamos un poco de lo que es la línea media, y lo que es la pronación, ¿ya? En donde aquí nosotros observamos que está la línea media y ya nos acercamos un poquito, ¿ya? A esa línea media. Entonces, observamos movimiento en este caso de pronación y de supinación de lo que es la parte posterior de lo que es el calcáneo. Ahora, por otra parte, nosotros podríamos ver, ya aquí observamos la línea media, ¿ya? De la parte posterior del pie y en la que es la línea media de la parte posterior de la pierna. Aquí nosotros observamos que hay ya una flexión mucho más marcada, ¿sí? Entonces ahí nosotros observamos ya esta posición ya que de sobrepronación y que podría también producir alteraciones ya a nivel de lo que es la marcha. Principalmente porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de pie plano, ya si nosotros miramos por posterior y queremos describir lo que es la línea entre lo que es la pierna y lo que es el tobillo y talón, ya vamos a referirnos a los hallazgos de lo que es la línea de Helbing. Aquí, por otra parte, tenemos esta sobresupinación, en donde tenemos la línea media de la pierna, y aquí tenemos lo que es la línea media ya, del em, talón, que también están, em, como se ve ahí, con un grado de flexión, ¿ya? Pero la flexión, como se ve, está hacia más lateral. Aquí nosotros observamos y estaría en este caso la línea de flexión hacia medial, ¿sí? Entonces,
El ángulo calcáneo, cuando nosotros hacemos, porque hay una evaluación goniométrica que nos pide evaluar ya cuánto es el grado de movilidad del hueso calcáneo. Es un ángulo que está formado por el talón con el resto de la pierna. Se denomina línea de Helbing y es la vertical que tiene que pasar por el centro de lo que es el hueco popliteo y por el centro del talón, según el autor Viladot. Entonces, cuando nosotros estamos ya por posterior, cuando nosotros hablamos de valgo, ya nosotros observamos, aquí tenemos lo que es la línea media, ¿ya? Y observamos este ángulo ya de inclinación o de flexión que se genera entre lo que es la parte, en este caso, medial ya de la pierna y lo que es el calcáneo. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros observamos que hay ya una línea ya que se acerca, en este caso, eh, más, como lo dice aquí el nombre, más en valgo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esta posición de pie valgo, ya dice que como desde el punto de vista de la línea media vamos a estar posicionados hacia afuera, ¿sí? Mientras que desde el punto de vista también del pie varo, tenemos la línea media, ¿ya? Y va a ser lo contrario, ¿ya? Que en este caso la línea va a estar ya hacia adentro, ¿sí? Entonces, aquí nosotros observamos que ya nos acercamos más hacia el centro de la línea media, y aquí tenemos la línea media, y aquí nosotros nos alejamos, ¿sí? Porque supone que esto es lateral y esto es medial, ¿sí? Entonces nos alejamos de la línea media, nos alejamos de la línea media, entonces es valgo, y aquí si nos acercamos, ya, porque esto es la línea media, ya, sería entonces varo, como posicionamiento del pie, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es tobillo y pie, desde el punto de vista más de los estabilizadores activos, nosotros principalmente vamos a hablar de lo que es el músculo tibial anterior, ya para hablar de lo que es la flexión dorsal, o sea que el dorso del pie vaya hacia arriba. También participando de este tipo de actividades va a estar el músculo extensor largo de los dedos, el extensor largo del hallux o del dedo gordo, y también hay un músculo que se denomina como ya músculo peroneo tercero, ¿sí? Eh, Principalmente sí, cuando nosotros, por ejemplo, revisamos la bibliografía que es el Daniels, ya nosotros hablamos de flexor dorsal, principalmente lo que es el tibial anterior, y cuando nosotros hablamos de flexión dorsal, ya también hablamos ya del componente de inversión, ¿sí? O sea que nosotros vemos que se genera ya este movimiento hacia arriba, ¿ya? Pero también se genera ya un movimiento hacia medial, ¿ya? A eso nos referimos con inversión. Ahora, cuando nosotros hablamos de flexión plantar, ¿ya? Nosotros hablamos hacia abajo, ¿ya? Y también se genera un movimiento ya hacia el otro extremo, que es un movimiento de eversión, ¿sí? Entonces, eh, lo que es la flexión dorsal va a incluir un componente de inversión, y lo que es la flexión plantar, un componente de eversión. Para lo que es el compartimiento lateral, que nosotros habíamos dicho que tenía que ver con el movimiento que se generaba denominado eversión, eh, se habla de los músculos eversores. Cuando nosotros hablamos de un eversor, como dice aquí, hay una eh, denominación de peroneo largo y peroneo corto, que van a ser músculos eversores. Mm, por otra parte, ya hay un compartimiento posterior que va a estar dado por los músculos gastrocnemios, y en un plano más profundo va a estar dado por el sóleo y también por el músculo plantar. Ya a nivel, en este caso, profundo, ya como nosotros decíamos, hacia adentro, y van a ser músculos, o hacia la línea media, los músculos, en este caso, inversores, que principalmente va a estar el tibial posterior. Nosotros decíamos que el tibial anterior también participaba,
va a estar el músculo flexor largo de los dedos y flexor largo del hallux. Entonces, esto es importante principalmente porque en condiciones de salud neurológica, en hemiplegia principalmente, hablamos de grupos musculares que van a estar mucho más espásticos y grupos musculares que van a estar mucho más relajados y por el nivel de actividad de los músculos espásticos se van a ver también disminuidos en su longitud, acortados. Entonces, muchas veces lo que son los músculos flexores e inversores van a estar mucho más activos. Entonces nosotros podemos observar ya que existe un movimiento en este caso de pie equino y por lo tanto también de arrastre de lo que es la punta del pie. Eh, Puede ser una situación que es bastante frecuente encontrar. Entonces todo lo que tiene que ver con la elongación ya de estos músculos flexores y que también son inversores nos van a dar una pisada mucho más armónica. Porque si tenemos en este caso un pie que está generando un apoyo anterior, evidentemente el ciclo de la marcha tampoco va a ser lo más adecuado.